durante la época de Néstor Kirchner. Vamos a saludar al doctor Rafael Bielsa. Doctor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda. Gracias por atenderme. Al contrario, Jorge, buen día, muchas gracias. Bueno, motivos para llamarlo de cualquier cantidad. El primero que me motiva es si podemos profundizar un poquito el libro que usted presentó el jueves junto a Pedro Peretti, con presencia de Graciana Peñafort, el video que mandó Alberto Fernández felicitando y avalando el trabajo que hicieron ustedes, el Lawfare, ese libro que habla sobre la justicia y la forma de interceder en gobiernos populares mediante la justicia, los medios, la política. ¿De qué trata el libro, Rafael? El libro toma un caso histórico un poco olvidado, que es el caso de unos protagonistas del Grito de Alcorta, que eran Francisco Netri, Francisco Capdevila y el hermano del primero, un cura, Pascual Netri, y sobre la base de la reconstrucción de ese caso, en el supuesto de Francisco Netri terminó con su homicidio, en el caso del cura Netri terminó con los huesos del cura en la cárcel y en el caso de Capdevila con su exilio. A partir de ese caso en el cual sectores de intereses concentrados, de apropiación brutal de la renta, bien, por entonces relacionados con el agro, y en el caso de los Netri y Capdevila, que eran militantes populares, se produce una persecución donde la prensa juega un rol y donde lo que se busca básicamente es descalificarlos en su honra personal. Entonces, como ese episodio sucedido en el primer centenario, 1912, tiene muchos lugares comunes y muchos puntos de contacto con lo que pasa hoy en la República Argentina y en la región, nos pareció que era oportuno recrear aquel episodio, reivindicar la historia olvidada de las personas que le mencioné y al mismo tiempo subrayar en qué medida los intereses concentrados, los sectores más que se apropian de mayor cantidad de la riqueza que produce el país, en qué medida cuando hay sectores que se les oponen, luego de tratar de persuadirlos, seducirlos, comprarlos, asustarlos y fracasar, lo que hacen es descalificar a estos referentes populares para tratar de que pierdan el ascendiente que tienen sobre los sectores que representan. ¿Esto funciona solo o requiere de otros aditamentos como los medios y otro tipo de instrumentos para ser efectivo? No, algunos medios, los medios que digamos que son actividades de un conglomerado económico, porque en aquella época, en 1912, las familias tenían un medio y poca cosa más. Claro, sí, el medio era el diario La Nación, básicamente. Sí, ese era un medio, el diario La Capital, el diario La Prensa, eran familias asociadas con un medio y ese medio les daba el suficiente buen pasar como para ser familias acomodadas. Entonces, pero hoy es distinto, porque hoy los conglomerados no son solamente conglomerados vinculados con proponer noticias, sino que también tienen intereses en el negocio el negocio financiero, en el Claro. negocio del divertimento, Claro. en el negocio del agro, en Claro. una serie de actividades. Eso por un lado. Y por el otro lado, hoy juega un factor que en aquel momento no jugaba, que son los servicios de información, autogestionados, que proveen de información, de muy nutrida información, producida de manera ilegal, muchas veces falsa, muchas veces armada, y alimentan tanto a los medios que quieren usar esa información como al Poder Judicial, que se somete o que busca ocupar un lugar de mediación social, excediéndose y desvirtuando su tarea.
A mí me parece que el otro día en la presentación Graciana Peñafort hizo una reflexión muy inteligente, que es la siguiente: estos sistemas, este caso de Lofer, estos casos de Lofer, funcionan mucho más en los países que tienen instituciones débiles. Cuando usted tiene un poder judicial desacreditado, tiene una prensa desacreditada o que no produce credibilidad, entonces hay más campo fértil para que estos esquemas funcionen. Cuando usted tiene las instituciones más fortalecidas, entonces hay una cierta incredulidad, hay noticias y hay tergiversaciones y manipulaciones de la verdad que hemos vivido en Argentina, o que se han vivido en Brasil, o que se han vivido en Perú, que en Estados Unidos no resisten ni siquiera el ojo entrenado de un editor de un diario. Claro, porque es muy interesante esto, porque uno lo mío en forma absolutamente empírica, ¿no? Por casi 40 años de periodismo, uno puede concluir de que los medios pueden tener influencia en la agenda, en la pauta cultural, en el sentido común, pero cuando la realidad sobrepasa el mundillo familiar del que lo lee, del que lo sigue, porque ahí se transforman como intermediarios entre lo que, o sea, como diría Dolina, Japón sabemos que existe porque lo leemos en los medios, no conocemos Japón. Entonces, cuando la realidad ya está metida, como el tema de la heladera, el consumo, el no llegar a fin de mes, ahí no hay medio que valga. Dicho esto, el tema de la corrupción es un tema que se puede conocer básicamente por los medios. Y si los medios manipulan, yo puedo inventar cualquier corrupción. Mire, Jorge, yo le haría una reflexión al respecto. El problema es el siguiente: cuando no en 1912, cuando yo era un pibe en la década del 60, la mayoría de la población leía y tenía más tiempo para pensar. Usted piense que la Argentina era un país bastante equitativo en la distribución de su ingreso, las clases trabajadoras tenían su casa y tenían, la mayoría o muchos tenían un Fiat 600, aspiraban al Fiat 1100, había un prestigio para los docentes eran una actividad no de descarte, sino una actividad central en la sociedad, existía la permeabilidad social ascendente, la escuela pública era la mejor escuela, la escuela privada era para los que tenían problemas en la pública. Tal cual. Entonces todo eso ha ido cambiando. Hoy la gente tiene muchos más problemas que tiempo para pensar precisamente en los problemas, en las razones de los problemas. El conocimiento es más líquido, las cosas pasan mucho más rápido, los medios de comunicación tratan de seguirle el tren, existen las plataformas digitales, el mundo ha cambiado mucho y eso produce lo que se llama una captura por parte de la subjetividad de muchísimas personas, que tiene que ver con crear un clima de época. Entonces, claro, uno no se puede enojar con alguien que repite lo que leyó en un diario, escuchó en una radio o le fue transmitido por una plataforma que leyó en el teléfono. Uno no puede tomarlos a ellos como culpables porque son compatriotas que sufren, que padecen, que tienen problemas, que tienen poco espacio para la felicidad, en cuyas vidas la mayoría son malas noticias o problemas añadidos. Entonces me parece que la responsabilidad está en formar parte o negarse a formar parte de ese clima. Mire, hay un dicho inglés, ¿no? Muy lindo: di la verdad y avergüenza al diablo. A mí me parece que ese valor que está tan entramado con las creencias morales, decir la verdad, es un valor que tiene que ser rescatado. Me parece que es muy difícil vivir en una sociedad donde la verdad tiene un valor relativo. La verdad también es un enorme incentivador de los negocios. Los países donde predomina la sinceridad, la verdad, la manera de expresarse, son países más económicos para hacer negocios, porque
la gente le cree, no hay tantos costos de transacción, no hay tantos costos de oportunidad, costos de información, entonces el comercio fluye mejor. Pues entonces a mí me parece que hay una tendencia a que esos valores prevalezcan en los países que se desarrollan. Si nosotros queremos inventar una sociedad mentirosa, una sociedad donde es premiada la calumnia, la injuria, la descalificación, aun cuando sea injusta, porque ustedes hacen una reflexión que es correcta. Claro, uno lee las cosas, las escucha y después no las verifica. ¿Por qué tiene que verificarlas? Si usted es un consumidor de noticias, no un productor de noticias, cuando el paso del tiempo eventualmente pone las cosas en su lugar, ¿sabe cuántos años de descrédito usted tuvo que soportar, usted, su familia? Y supongamos que usted es una persona que lo único que tiene en la vida es su nombre, la solidez de una conducta, decenas de años comportándose como corresponde, y eso es puesto en entredicho. Hasta que usted obtiene justicia, puede pasar un lustro, pueden pasar 6 años, ¿y quién lo repara de ese tiempo de ignominia? La honra no es una tontería, es un bien que hay que buscar muy hondo en la historia de la humanidad para encontrar el momento en el cual se empezó a defender la honra. En algún momento con las armas y afortunadamente con el avance de la civilización, con las palabras y las instituciones. Ahora, si las palabras no valen nada y las instituciones son frágiles como el papel, y bueno, entonces la honra queda a expensas de los perros. Y entonces, doctor Bielsa, atento a los desafíos, que ahí vamos a profundizar en otros temas que usted conoce y mucho, que es la situación en la región, pero atento a los desafíos que tiene el próximo gobierno. Uno se pregunta, a ver, no quiero hacerla muy larga ni crispar, pero no sé, en 1912, a partir de ahí empezó la Liga Patriótica, porque esas familias que creían que eran los dueños del Estado, y todavía esas familias, muchas creen que el modelo de desarrollo inclusivo y sustentable, en todo caso lo van a manejar ellos, no va a ser el que quieran hacer las grandes mayorías. Bueno, dicho esto, ¿cómo se hace para enfrentar lo que ya sabemos que va a volver a pasar, que son operaciones de prensa, que va a haber lawfare? ¿Cómo se hace? Bueno, mire, en primer lugar, a mí me parece, como dicen los chinos, si no quieres que se sepa, no lo hagas. Entonces, me parece que el tema de la moral pública no es una tontería. El tema de la ejemplaridad es un tema central. Entonces, a mí me parece que rendir cuentas tiene que ser como una segunda naturaleza para los que desempeñan la función pública. Sin que nadie se lo pida. Exteriorizar que las cosas son de una determinada manera que se puede comprobar. La función pública, Jorge, no es obligatoria, es facultativa. Usted puede elegir si es funcionario público o no. Claro. Si usted quiere ganar dinero, tiene la actividad privada y su talento. Claro. Y si elige la actividad pública, usted sabe que eso es para ser pobre. Nosotros tenemos ejemplos muy acrisolados, pienso ahora en Elpidio González, un radical, fue vicepresidente de la Nación, murió sumamente pobre, en Arturo Ilian, y hoy mismo hay muchísima gente extraordinariamente decente en todas las actividades, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la política. El problema es que la sociedad no premia eso. La sociedad no premia porque la decencia es un bien intangible. Entonces, ¿qué es lo que hace la sociedad? La sociedad dice, bueno, este es un vivo, la sabe guardar, la sabe esconder, porque no cree. Entonces, si nosotros no restauramos el valor del respeto de la ciudadanía, que la ciudadanía respete a un individuo por el solo hecho de verlo, por ver a un individuo y saber, bueno, este tipo no me hizo daño cuando pasó por la función pública. Yo lo puedo criticar, puedo no estar de acuerdo con sus opciones ideológicas, todo eso está bien y es aceptable. Sí. Yo también, hay colegas suyos que no comparto ideológicamente hacia dónde apuntan, pero, sin embargo, los respeto y los disfruto. A mí me gusta leer lo que escribe Jorge Fernández Díaz, me gusta leer a Pagni, me gusta leerlo al Conadamón, y sin embargo yo no comparto para nada su perspectiva de
de abordaje de la realidad, pero los respeto. Entonces el respeto no es una cuestión menor frente a una patria como la nuestra y como las patrias sudamericanas, donde el futuro va a ser muy trabajoso y muy duro, Jorge. ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos un futuro extraordinariamente complejo. El próximo presidente tiene una tarea ciclópea por delante, la coalición que se va a hacer cargo del gobierno a partir del 10 de diciembre tiene una tarea muy difícil por delante. Va a ser muy difícil dar buenas noticias, el reservorio de optimismo va a tener que ser agotado, la energía que va a hacer falta para salir de la situación en la que estamos va a ser mayúscula. Jorge, yo no sé si se toma conciencia de eso. Estamos muy complicados, sumamente complicados en todos los frentes. Hay un mundo donde se está discutiendo cada vez de manera más encarnizada la hegemonía. Esta discusión está protagonizada básicamente por Estados Unidos y por China, con un país como Rusia y con un conglomerado de países como la Unión Europea que también forman parte del elenco de estas tensiones. Hay una idea del mundo que es el unilateralismo, que es la idea del presidente Trump, y hay otra idea del mundo que es la del multilateralismo, que apoya a la Unión Europea. Es un mundo sumamente hostil, un mundo que transita esta fase del capitalismo tan financiarizado que está a punto de fracturarse. Bueno, ese es un mundo complejo. La región, ¿para qué le voy a contar? Hoy arde Chile, arde Bolivia, ayer ardía Ecuador, que vive una pax romana, Perú no tiene cuerpo legislativo, Brasil, aunque es un país mucho más convivencial de lo que somos los países más hispanos, también tiene muchísimos problemas de crecimiento, problemas de insatisfacción para grandes sectores populares. Es una región muy hostil y ¿para qué le voy a hablar de la nación? Nosotros no tenemos moneda, no hay precios relativos, el país está extraordinariamente endeudado, el aparato productivo está entre un 40 y un 50% de su capacidad funcionando, los sectores medianamente competitivos son altísimamente concentrados y no son mano de obra intensiva, el Estado no tiene dinero para hacer obra pública, que es la actividad que da mucho más trabajo. Entonces, poder reordenar macroeconómicamente a la Argentina, poder restablecer ciertas pautas de credibilidad, poder lograr que la gente abandone una moneda extranjera como reserva de valor y hoy como una mercadería, porque hoy el dólar tanto es una mercadería que no hay precios relativos para todas las mercaderías y tampoco hay para el dólar. Entonces eso es una tarea de gigantes, es una tarea que va a requerir de mucho talento, mucha capacidad, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y la comprensión de la Argentina en términos globales. Yo creo que y a la ciudadanía, Jorge, hay que decir la verdad, hay que decir las cosas así, en estos términos. Eso es lo que yo veo. Ojalá me equivoque, ojalá haya alguna de las cosas esas que los argentinos nos aferramos para salir más rápido de lo que debiéramos salir lento y con sacrificio, ¿no? Claro, la pregunta sería, ¿hay una sobreexpectativa o usted cree que el gobierno va a poder cumplir con esa extraordinaria expectativa? No, a ver, lo que hay es una sobre necesidad, Claro. porque usted tiene sectores como nunca antes sumidos en condiciones de vida inaceptables. Hay que hablar con la gente que vive a la intemperie, hay que dialogar y escucharlos para saber en qué modo están en la vida, prendidos con alfileres. Hay mucho dolor, mucho sacrificio,
mucha privación, muy pocas satisfacciones. Entonces, la sobreexpectativa a mí me parece, o las expectativas, o digamos esta transición larguísima hasta el 10 de diciembre en relativa paz, yo creo que tiene que ver con el alivio por dejar atrás una etapa ominosa, vergonzosa y asfixiante de la vida nacional. Ahora, me parece que ningún gobierno va a tener menos luna de miel que el de Alberto. Me parece a mí que la luna de miel va a ser la paciencia, el enamoramiento va a ser muy breve, porque el hambre siempre es urgente, la carencia siempre es urgente. Entonces, y la verdad es que no se pueden dar demasiadas respuestas cualitativas rápido, claro, porque los problemas que son viejos y son profundos, ¿por qué van a tener una solución superficial e inmediata? Van a tener una solución sacrificada. Lo que nos puede galvanizar es comprenderlo y que haya y tirar para el mismo lado de una manera medianamente equitativa, medianamente igualitaria. Estas son las claves para lo que viene. Sangre, sudor, barro y lágrimas, Jorge, no hay mucho más que eso. Sí, pero ¿usted cree, Rafael, que para lo que estamos hablando, lo profundo, porque puede haber un shock de consumo inicial, eso más o menos se sabe, pero para poder aliviar un poco desde el subsuelo avanzar un escalón más? Eso es tan indispensable como, claro, como superficial. Claro. Para lo profundo ya estaríamos hablando de algo que apunte al desarrollo, que apunte... La pregunta es, ¿usted ve a la dirigencia, no solo política, sino la empresaria, la gremial, la social, madura para entender de una vez por todas, por lo menos ponernos de acuerdo en 10, 15 puntos básicos para hacer un modelo de desarrollo? Mire, Alberto tiene ideas muy claras al respecto, y en la Argentina va a funcionar un Consejo Económico y Social, a lo mejor con otro nombre, yo no sé qué nombre se le va a terminar dando, que no es nada más que un pacto social, es un ámbito de coexistencia que va midiendo las variables de la urgencia y las variables de lo que puede esperar. Eso para mí es indispensable, esto por un lado. Por el otro lado, mire, Jorge, yo la verdad que no puedo apostar a la bondad, el sentido común o la abnegación de gente que siempre me demostró que no es así. Yo no tenía ninguna duda de que esto iba a terminar de la manera que terminó desde el día cero del gobierno de este caballero. Ahora, había cosas con las que no contaba con la irresponsabilidad, no contaba con la mala praxis, no contaba con la frivolidad y superficialidad de muchos actores que descontaba que eran individuos formados, claro, no eran cosas con las que no contaba. Entonces, yo no sé porque hacen falta dos para bailar un tango. Yo no sé si esto que yo estoy conversando con usted se entiende, para entender se entiende, no sé si se comparte, no sé si estamos dispuestos a correr la misma suerte. Lo único que le puedo decir es que si no lo hacemos, inclusive para los sectores apropiadores de la parte más inequitativa de la renta, la vida en la Argentina va a ser imposible. Eso no tengo ninguna duda, pero no imposible porque no le va a alcanzar la plata, imposible por el nivel de violencia social. Cuando un ser humano, usted o yo, no valora su vida, cuando a usted o a mí se le muere, o sus hijos o sus seres más queridos por falta de acceso a los medicamentos, o por una mala alimentación, o por enfermedades evitables, usted deja de respetarse a sí mismo. Y entonces cuando usted no se respeta y no se quiere, ¿por qué va a respetar y querer a los demás? Y esa es la autocomposición, esa es la justicia por propia mano, eso es y la Argentina tiene una larga historia de violencia social. Entonces a mí me parece que no hay que ser un tipo muy inteligente o muy profundo para entender esto. Hay que estar dispuesto a perder una parte de una tajada que hay que asumir que es demasiado grande.
Qué interesante escucharlo, sí, porque la verdad que está diciendo las cosas concretas, sin medias vueltas, y es así, ¿no? ¿Es hora de alianza de clases o de lucha de clases si las cosas se hacen mal? Mire, no hace mucho leí una frase de uno de los hombres más ricos del mundo, se llama Warren Buffett, Sí. que decía, ¿cómo que la guerra de clases no existe? Sí que existe, los ricos le estamos dando una paliza a los pobres. Es una frase cínica, Sí. pero no por ello es mentirosa. Entonces a mí me parece que el peronismo, digamos, conjunto de ideas al cual yo suscribo, y en particular el kirchnerismo, que para mí fue la expresión en algún momento más, donde me sentí más identificado del peronismo de los últimos años, siempre ha sido policlasista. El peronismo siempre fue capitalista. Claro, claro. El peronismo nunca persiguió, fue perseguido, nunca proscribió, fue proscripto. Entonces es un partido que no, sacando episodios históricos que todos conocemos, es un partido que no exacerba las fracturas sociales, sino que más bien trata de componerlas, de contenerlas. Si uno busca las cuestiones esenciales, no si uno pone a hacer chicanas, porque por supuesto parte de lo que estoy diciendo puede ser contradicho. Yo me refiero a lo que piensan los tipos que creen en serio en una doctrina, en un pensamiento, en la posibilidad de desposar producir un casamiento con cierta armonía entre ciertos sectores. Ahora, el secreto de cualquier mediación, inclusive la mediación en términos judiciales, es que las dos partes queden ligeramente insatisfechas. No que las dos partes se vayan contentísimas, porque entonces no hay mediación, porque entonces las dos partes ganaron, es imposible que las dos partes ganen. Entonces, cada uno tiene que estar dispuesto a ceder algo. Los sectores que tienen mayores ingresos y que tienen cierta avidez y que tienen los sectores que, como dicen en Estados Unidos, agarran todo, ¿no? Catch all. Los sectores que quieren todo. Bueno, esos sectores tienen que aceptar contribuir con un país mejor avenido. Y los sectores populares que tienen el rechazo y la movilización y el reclamo como única herramienta para su situación, también tienen que aceptar moderar un poco las expresiones contestatarias, moderarlas, no en la existencia, más bien en las formas, porque cuando faltan tantas cosas es como la pradera seca, cualquier chispa le prende fuego. Y nosotros hemos vivido esa Argentina y la hemos vivido varias veces, y en algunas veces en medio de un holocausto y otras veces en medio de episodios de violencia, con muertes dolorosísimas y con caídas de gobiernos y crisis y desestabilización. Nosotros ya no tenemos más ningún espacio para nada de eso, nada de eso. Sí, tal cual. Para ir finalizando, Rafael, y agradeciéndole, ¿lo ve bien todos los pasos que van dando Alberto y Cristina para lo que viene? Mire, hay resultados que me gustan, no conozco la intimidad de los pasos. Me parece, el armado de un gabinete siempre es una cuestión muy compleja, y cuando usted ve que es compleja se tiene que quedar tranquilo, porque entonces tiene que pensar que es en serio. Hay que desconfiarle a los gabinetes de un sábado para un domingo. Claro. Se están pensando las cuestiones, se está buscando un equilibrio, se está privilegiando una convivencia al interior de la coalición que va a gobernar. A mí me parece que hay muchos elementos para ponerse contento. Bueno, si uno le quiere ver el pelo al huevo, siempre se lo encuentra, pero no es mi caso. Sí, sí. Ya parece que va a haber una Bielsa, va a haber su hermana en lo que es infraestructura, si no me equivoco, ¿no? No, vivienda social y hábitat. Ahí está, vivienda social, que es una especialidad que ella tiene. Ojalá que así sea, no solo porque ella se lo merece largamente, sino porque es una profesional que hace 30 años que es profesora universitaria en la especialidad,
y no me cabe ninguna duda que va a honrar el cargo. Y Rafael Bielsa, ¿tiene algún interés? ¿Trabajaría con el próximo gobierno? Mire, sí, el Rafael Bielsa tiene un enorme interés en que estas cosas salgan bien. Y no hace falta tener un cargo público para ayudar y para ayudar de manera muy activa. Entonces, yo me considero un insumo a disposición de una expresión en la que creo, que es el peronismo, que es el kirchnerismo. Siempre creí, creo y creeré hasta que me muera. Entonces, para lo que necesiten, yo estoy disponible y le reitero, eso no supone un cargo público. Rafael, siempre es un placer escucharlo, le mando un cariño. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta luego. Abrazo. El ex canciller de Néstor Kirchner, Rafael Bielsa, hablando de todo un poco en Página Abierta.